El millonario apostó su coche de lujo, y la empleada le dio una lección que nunca olvidará. Pensó que todo se compraba con dinero, hasta que una simple mujer le demostró que hay cosas que ningún millonario puede pagar. Ricardo Belmont acababa de cerrar el mayor trato de su carrera empresarial, la adquisición de una cadena hotelera que lo convertiría en uno de los magnates más poderosos del turismo mexicano. A los 35 años, había construido un imperio que se extendía desde Cancún hasta Los Cabos, y su fortuna personal superaba los $500 millones. Esa noche de viernes, decidió celebrar en La Perla Negra, el restaurante más exclusivo de Polanco, Ciudad de México. El lugar era conocido por su clientela selecta, sus precios exorbitantes y su política estricta de reservaciones con meses de anticipación. Para Ricardo, conseguir una mesa para 10 personas esa misma noche había sido tan simple como una llamada telefónica. Llegó acompañado de su círculo habitual, empresarios, abogados corporativos y algunos políticos influyentes. Todos hombres que, como él, creían que el dinero y el poder eran las únicas monedas que importaban en la vida. «Caballeros», dijo Ricardo levantando su copa de champán Dom Perignon, por otro año de demostrar que en este mundo solo los fuertes sobreviven. «¡Salud!», corearon sus acompañantes. La conversación inevitablemente derivó hacia uno de los temas favoritos de Ricardo, sus conquistas románticas. En los últimos 5 años, había salido con actrices, modelos, herederas y socialités, todas hermosas, todas de clase alta, y todas eventualmente aburridas por su actitud dominante y su necesidad constante de control. «La verdad es que las mujeres de hoy en día son predecibles», declaró Ricardo recostándose en su silla. «Todas quieren lo mismo: dinero, estatus, una vida fácil. Una vez que entienden el juego es ridículamente simple manejarlas». «¿Nunca has encontrado a alguien que te desafíe?», preguntó Miguel Herrera, su abogado personal. Ricardo soltó una risa arrogante. «Miguel, soy dueño de hoteles de 5 estrellas en las mejores playas del país. Tengo una colección de autos que vale más que las casas de la mayoría de las personas. ¿Qué mujer podría resistirse a eso? Y más importante, ¿qué mujer podría conmigo?». En ese momento, su copa de vino se volcó accidentalmente sobre la mesa, derramando el líquido rojo sobre el mantel blanco inmaculado. Había sido un accidente, pero Ricardo inmediatamente buscó a alguien a quien culpar. «¡Mesero!», gritó, chasqueando los dedos. «¡Esto es inaceptable!». Una joven se acercó rápidamente a la mesa con un trapo y materiales de limpieza. Ricardo la miró apenas. Para él el personal de servicio era prácticamente invisible. «Disculpe, señor», dijo la joven con voz calmada. «Limpiaré esto inmediatamente». «No solo lo limpiará», respondió Ricardo con tono condescendiente. «Quiero que cambien toda la mesa, el mantel, los cubiertos, todo, y quiero hablar con su gerente sobre el pésimo servicio de este lugar». La camarera levantó la vista por primera vez, y Ricardo se encontró mirando unos ojos oscuros que no mostraban ni sumisión ni temor. En lugar de disculparse profusamente como él esperaba, ella simplemente lo estudió por un momento antes de responder. «Señor, el vino se derramó porque usted movió el brazo sin mirar mientras gesticulaba. No fue culpa del servicio». El silencio en la mesa fue inmediato. Los acompañantes de Ricardo intercambiaron miradas nerviosas, esperando la explosión que sabían que vendría. «¿Perdón?», dijo Ricardo, su voz bajando a un tono peligroso. «¿Me está contradiciendo?». «Le estoy diciendo la verdad», respondió la camarera sin inmutarse. «Observé lo que pasó. Si quiere que cambie el mantel, con gusto lo haré, pero no voy a aceptar que me culpe por algo que no hice». Ricardo se puso de pie lentamente, su rostro enrojeciendo de indignación. En sus 35 años de vida, ningún empleado se había atrevido a hablarle de esa manera. «¿Sabe quién soy yo? Un cliente que acaba de derramar vino sobre la mesa», respondió ella simplemente. «¿Quiere que limpie o prefiere seguir haciendo un espectáculo?». Los hombres en la mesa estaban completamente mudos. Miguel incluso había dejado caer su tenedor. Ricardo se quedó de pie por varios segundos, completamente desconcertado. En su mundo, el dinero compraba respeto, obediencia y sumisión. Nadie, especialmente no una camarera, se atrevía a desafiarlo públicamente. «¿Cómo se atreve?», comenzó.
pero la joven lo interrumpió. «Señor, hay otros clientes esperando. Si me permite hacer mi trabajo, puedo limpiar esto y traerle lo que necesite. Si prefiere continuar con este drama, puedo llamar al gerente para que él maneje la situación». La manera en que dijo «drama» hizo que Ricardo se sintiera como un niño haciendo berrinche. Miró alrededor y se dio cuenta de que otras mesas los estaban observando. Algunos clientes incluso parecían divertidos por la situación. «¿Cuál es su nombre?», preguntó Ricardo, su voz tensa. «Paloma Ruiz. Y antes de que amenace con que me despidan, debería saber que este restaurante pertenece a mi familia. Soy la hija del dueño». Esto era información que Ricardo definitivamente no tenía. Había asumido, como siempre, que podía intimidar a cualquier empleado amenazando con su influencia económica. «En ese caso», dijo intentando recuperar el control de la situación, «tal vez su padre debería enseñarle sobre el servicio al cliente apropiado». Paloma sonrió por primera vez, pero no era una sonrisa amigable. «Mi padre me enseñó a tratar a todos los clientes con respeto, siempre y cuando ellos muestren respeto a cambio. También me enseñó que el dinero no le da a nadie el derecho de humillar a otros». Se acercó más a la mesa y comenzó a limpiar el vino derramado con movimientos eficientes y profesionales. «Ahora bien, ¿les gustaría ordenar postre o prefieren continuar discutiendo sobre quién tiene la culpa de un accidente menor?» Ricardo se sentó lentamente, sintiéndose como si acabara de perder una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Sus amigos lo miraban con expresiones que mezclaban asombro y diversión mal disimulada. «Tráiganos la cuenta», murmuró. «Por supuesto», respondió Paloma. «¿Algo más?» «No». Mientras Paloma se alejaba para procesar la cuenta, Carlos Mendoza, uno de los inversionistas en la mesa, no pudo contener una risa. «Bueno, Ricardo, creo que acabas de encontrar a tu match. ¿De qué hablas?» «Hace 5 minutos estabas diciendo que ninguna mujer podía contigo. Esa camarera acabó de demostrarte lo contrario sin ni siquiera intentarlo. Es solo una empleada insolente», gruñó Ricardo. «Es una mujer que no se intimidó por tu dinero, tu posición o tu actitud», observó Miguel. «¿Cuándo fue la última vez que alguien te habló así?» Ricardo no respondió porque la respuesta era «nunca». En su círculo social, las mujeres le sonreían, le daban la razón y competían por su atención. Esta Paloma Ruiz había hecho exactamente lo opuesto. Cuando Paloma regresó con la cuenta, Ricardo no pudo evitar estudiarla más cuidadosamente. Era bonita, pero de una manera natural y sin artificios. Cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica, sin maquillaje excesivo, vestida con el uniforme negro simple del restaurante. No parecía impresionada por la ropa cara de él o los relojes de lujo que llevaban sus acompañantes. «Su cuenta, señor», dijo colocando la carpeta de cuero sobre la mesa. «Espero que hayan disfrutado su cena a pesar de las complicaciones». Ricardo firmó la cuenta, dejando una propina generosa más por orgullo que por gratitud. «Señorita Ruiz», dijo mientras se ponía de pie, «esto no ha terminado. Perdón, volveré. Y la próxima vez las cosas serán diferentes». Paloma lo miró con una expresión que mezclaba curiosidad y leve diversión. «Señor Belmont, este es un restaurante público. Puede volver cuando guste, pero las reglas de cortesía básica seguirán siendo las mismas sin importar cuánto dinero tenga en su cuenta bancaria». Mientras Ricardo y su grupo salían del restaurante, él se sintió completamente desorientado. Por primera vez en años, una mujer no solo había rechazado su encanto, sino que lo había hecho ver como un hombre arrogante e inmaduro. «Esa mujer es diferente», admitió Carlos mientras esperaban sus autos. «Es una camarera pretenciosa que no conoce su lugar», respondió Ricardo, pero incluso él sabía que sus palabras sonaban falsas. Lo que realmente lo molestaba no era solo que ella lo hubiera desafiado, era que, en el fondo, sabía que ella había tenido razón. Había derramado el vino por accidente y había intentado culpar a otros para salvar su ego. Esa noche, mientras manejaba su Maserati de vuelta a su penthouse en Santa Fe, Ricardo no podía quitarse de la mente los ojos desafiantes de Paloma Ruiz. Por primera vez en mucho tiempo, había encontrado a alguien que no se impresionaba por todo lo que él había construido. Y por primera vez en mucho tiempo, eso lo intrigaba más que lo molestaba.
3 días después del incidente en el restaurante, Ricardo se encontraba en su oficina en el piso 42 de la torre corporativa Belmont, intentando concentrarse en los contratos de expansión hacia Centroamérica. Sin embargo, por tercera vez esa mañana, se descubrió pensando en Paloma Ruiz y su actitud desafiante. Su asistente personal, Andrea Vega, entró con los reportes financieros del trimestre. Señor Belmont, los números del último cuarto superaron las proyecciones en un 12%, anunció. También confirmé su reservación para esta noche en Pujol con la señorita Montenegro. Isabela Montenegro era una modelo de 26 años, heredera de una familia de políticos. Exactamente el tipo de mujer con la que Ricardo normalmente salía. Hermosa, sofisticada y lo suficientemente impresionada por su riqueza como para no cuestionarlo nunca. «Cancela la cita», dijo Ricardo abruptamente. «¿Perdón, señor?» «Que canceles la cita con Isabela. Dile que surgió algo urgente de negocios». Andrea lo miró con expresión confundida, pero asintió. «¿Quiere que reagende para otro día?» «No, solo cancélala». Después de que Andrea saliera, Ricardo se acercó a las ventanas panorámicas de su oficina. Desde ahí podía ver toda la Ciudad de México extendiéndose hacia el horizonte. Había trabajado años para llegar a esa vista, para tener ese control sobre su mundo. Pero por alguna razón, los últimos 3 días habían sido los más inquietos que había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, en lugar de ir a Pujol, Ricardo hizo algo completamente fuera de carácter. Se vistió casualmente con jeans y una camisa simple, y manejó hacia Polanco para cenar solo en la Perla Negra. Cuando llegó, el maître lo reconoció inmediatamente. «Señor Belmont, qué gusto verlo otra vez. ¿Mesa para cuántas personas esta noche?» «Solo para mí. Y si es posible, me gustaría que me atienda la señorita Ruiz». El maître pareció sorprendido, pero asintió. «Por supuesto, señor, permítame verificar su sección». Ricardo fue sentado en una mesa pequeña cerca de las ventanas. Unos minutos después, Paloma apareció con el menú, vestida con el mismo uniforme negro pero luciendo ligeramente sorprendida de verlo. «Buenas noches, señor Belmont. No esperaba verlo tan pronto». «Dije que volvería», respondió él, intentando sonar casual. «Así es». «¿Cena para uno esta noche?» «Sí, y quería disculparme por mi comportamiento la otra noche». Paloma levantó una ceja, claramente no esperando esas palabras. ¿Disculparse? Sí, tenía razón. Derramé el vino por accidente y fue injusto culpar al servicio. Eso estuvo mal de mi parte. Por primera vez desde que la conocía, Paloma parecía genuinamente sorprendida. Se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Aprecio que lo diga, señor Belmont. No muchas personas están dispuestas a admitir cuando se equivocan. Llámame Ricardo. Y me gustaría empezar de nuevo, si es posible». Paloma lo estudió cuidadosamente, como si estuviera tratando de descifrar sus motivaciones. «Está bien, Ricardo. ¿Qué le gustaría ordenar esta noche?» Durante la siguiente hora, Ricardo tuvo la cena más extraña de su vida. En lugar de ser atendido por un mesero invisible, tuvo conversaciones reales con Paloma cada vez que ella venía a verificar su mesa. Le preguntó sobre el restaurante, sobre su familia, sobre sus propios intereses. «¿Siempre quisiste trabajar en el negocio familiar?», preguntó cuando ella trajo su plato principal. «En realidad, estudio administración de empresas en la UNAM», respondió Paloma. «Trabajo aquí los fines de semana para ayudar a mi padre y para ganar experiencia práctica». «¿Y qué planeas hacer después de graduarte?» «Expandir el negocio. Mi padre construyó este lugar desde cero, pero creo que podríamos tener más locaciones si lo manejamos correctamente». Ricardo se sintió genuinamente impresionado por su ambición y claridad de propósito. «Eso es admirable. ¿Tienes un plan específico?» Paloma vaciló por un momento. «¿Por qué le interesa?» «Curiosidad genuina. Prometo que no es para criticar o condescender». Paloma miró alrededor del restaurante, verificando que sus otras mesas estuvieran atendidas, antes de continuar la conversación. «Bueno, mi plan es abrir una segunda locación en la zona rosa, algo más casual que este lugar, pero manteniendo la calidad de la comida y el servicio. El problema es el capital inicial. ¿Has considerado inversionistas?» «Mi padre es muy tradicional. Prefiere mantener el negocio completamente familiar, sin socios externos». «Respeto eso,
pero también significa que el crecimiento será muy lento. Ricardo asintió, encontrando que realmente respetaba la perspectiva empresarial de Paloma. ¿Y tú qué opinas sobre los socios externos? Creo que depende del socio. Si es alguien que entiende la visión y respeta los valores familiares, podría funcionar. Pero si es alguien que solo ve números y ganancias, se encogió de hombros. Preferiría mantener las cosas como están. La indirecta no se perdió en Ricardo. Se dio cuenta de que ella probablemente lo veía exactamente como ese tipo de inversionista, alguien obsesionado solo con los números. ¿Crees que todas las personas exitosas en los negocios son superficiales? Paloma lo miró directamente. No todas, pero he conocido a muchos hombres como pensé que eras tú la otra noche. Personas que creen que el dinero les da derecho a tratar mal a otros. ¿Y ahora? ¿Sigues pensando eso de mí? Honestamente, no sé qué pensar. El hombre que está cenando aquí esta noche parece muy diferente del que conocí hace 3 días. Ricardo sintió una punzada de algo que no había experimentado en años. La necesidad genuina de que alguien pensara bien de él, no por su dinero, sino por quién era realmente. Paloma, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Depende de qué tan personal. ¿Por qué no te intimidaste cuando me enfrenté la otra noche? La mayoría de las personas en tu posición habrían cedido. Paloma consideró la pregunta cuidadosamente. Porque he visto a mi padre construir este negocio trabajando 18 horas al día durante 20 años. He visto lo que cuesta realmente el éxito, no solo en dinero, sino en sacrificio personal. Y he aprendido que el respeto se gana, no se compra. ¿Y qué te enseñó eso sobre personas como yo? Me enseñó que algunas personas confunden el poder con el carácter. El verdadero éxito no es cuánto dinero tienes, sino cómo tratas a las personas que no pueden hacer nada por ti. Ricardo se sintió como si acabara de recibir una lección magistral sobre integridad personal. ¿Crees que es posible que alguien cambie? ¿Que aprenda a ser mejor persona? ¿Estamos hablando en términos generales o me estás preguntando algo específico? Específico. Estoy preguntando si crees que yo podría ser diferente de lo que pensaste inicialmente. Paloma se sentó en la silla frente a él, algo que probablemente violaba las políticas del restaurante, pero que parecía importante para la conversación. Ricardo, puedo ver que estás haciendo un esfuerzo esta noche, pero cambiar realmente quién eres como persona requiere más que una cena y algunas preguntas consideradas. Requiere examinar por qué actúas como actúas y estar dispuesto a hacer cambios reales. ¿Y si estuviera dispuesto a hacer eso? Entonces sería admirable, pero tendrías que hacerlo por las razones correctas. ¿Cuáles serían las razones correctas? Porque genuinamente quieres ser mejor persona, no porque quieres impresionar a alguien específico. La honestidad directa de Paloma era al mismo tiempo refrescante y desafiante. Ricardo se dio cuenta de que estaba acostumbrado a mujeres que le decían lo que querían escuchar, no lo que necesitaba escuchar. ¿Te gustaría tal vez tomar un café conmigo algún día, fuera de aquí, como personas normales? Paloma sonrió, pero fue una sonrisa cautelosa. Ricardo, aprecio la invitación, pero somos de mundos muy diferentes. Tu idea de una cita casual probablemente involucra restaurantes donde gasto el salario de un mes en una sola comida. Y si te prometiera que sería realmente casual, un café normal en un lugar normal como personas normales, ¿sabes siquiera dónde encontrar un lugar normal? Ricardo se rió, dándose cuenta de que ella tenía razón. Probablemente no, pero estaría dispuesto a aprender, si tuvieras paciencia para enseñarme. Paloma lo estudió por un momento más antes de tomar una decisión. Está bien, un café, pero elijo yo el lugar y si resulta que esto es solo otro juego para ti, no habrá una segunda oportunidad. ¿Entendido? ¿Cuándo? El domingo por la tarde. Te mandaré la dirección. Mientras Ricardo se preparaba para irse esa noche, se dio cuenta de que por primera vez en años estaba genuinamente nervioso por una cita. Y por primera vez en años, eso se sentía exactamente correcto. El domingo por la tarde, Ricardo se encontró parado frente a Café de la Esquina, un pequeño establecimiento en la colonia Roma Norte que definitivamente no aparecería en ninguna guía de lugares exclusivos de la ciudad. Las mesas eran de madera gastada, las sillas no hacían juego, y el menú
Estaba escrito a mano en una pizarra colgada detrás del mostrador. Era exactamente el tipo de lugar donde Ricardo nunca había puesto un pie. Paloma llegó 5 minutos después, vestida con jeans, tenis blancos y una blusa simple de algodón. Sin el uniforme del restaurante, lucía aún más joven y natural. Ricardo, que había luchado durante 1 hora para decidir qué ponerse, había optado por jeans, que había tenido que comprar esa misma mañana, y una camiseta polo. ¿Encontraste el lugar bien?, preguntó Paloma, con una sonrisa divertida al ver su expresión nerviosa. Sí, aunque admito que tuve que usar GPS. No estoy muy familiarizado con esta zona. Se sentaron en una mesa pequeña junto a la ventana. El café tenía ese ambiente relajado y auténtico que Ricardo había olvidado que existía. Estudiantes universitarios trabajando en laptops, parejas jóvenes conversando, familias disfrutando del domingo. ¿Qué recomiendan aquí?, preguntó Ricardo, estudiando el menú con genuina curiosidad. El café de olla es excelente, y los molletes están increíbles, respondió Paloma. Pero te advierto que no tienen opciones de leche de almendra o endulzantes importados. Creo que sobreviviré, dijo Ricardo, y se sorprendió al darse cuenta de que lo decía en serio. Cuando llegó la mesera, una joven universitaria con una sonrisa amigable, Ricardo ordenó exactamente lo que Paloma había sugerido. Era la primera vez en años que no había personalizado su orden o hecho alguna petición especial. Entonces, dijo Paloma una vez que se quedaron solos, cuéntame sobre el verdadero Ricardo Belmont, el que existe cuando no está tratando de impresionar a socios comerciales. La pregunta lo tomó por sorpresa. Hacía tanto tiempo que había construido su identidad alrededor de sus logros empresariales que no estaba seguro de quién era fuera de eso. Honestamente, hace tanto tiempo que no me hago esa pregunta que no estoy seguro de la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz, no porque te beneficiara profesionalmente? Ricardo consideró esto por varios minutos. Probablemente hace 10 años. Solía tocar guitarra cuando estaba en la universidad. Lo dejé cuando empecé a trabajar en serio. ¿Por qué lo dejaste? Porque no era productivo, no generaba dinero, no construía conexiones de negocios, no avanzaba mi carrera. ¿Te hacía feliz? Sí, pero decidiste que la felicidad era menos importante que el éxito financiero. La manera directa en que Paloma lo dijo hizo que Ricardo se sintiera incómodo, principalmente porque tenía razón. Cuando lo dices así, suena bastante triste. No triste exactamente, pero sí limitado. ¿Qué más sacrificaste por tu carrera? Relaciones familiares, amistades genuinas, pasatiempos, tiempo personal, básicamente todo lo que no contribuía directamente a construir mi imperio. ¿Sí valió la pena? Ricardo miró por la ventana, observando a una familia caminando por la calle. Los padres se reían de algo que había dicho su hijo pequeño y todos se veían genuinamente felices. Hasta hace una semana habría dicho que absolutamente sí. Ahora no estoy tan seguro. ¿Qué cambió hace una semana? Conocí a una camarera que no se impresionó por nada de lo que había logrado y me hizo darme cuenta de que tal vez lo que había logrado no era tan impresionante después de todo. Paloma sonrió suavemente. No es que tus logros no sean impresionantes, Ricardo. Construir una empresa exitosa requiere talento y dedicación. El problema es cuando esos logros se convierten en tu única identidad. ¿Y cuál es tu identidad más allá del restaurante y la universidad? Me gusta leer, especialmente novelas históricas. Tomo clases de baile los martes por la noche. Soy voluntaria en un refugio para animales los domingos por la mañana. Cocino para mi familia todos los viernes. Pequeñas cosas que me hacen sentir conectada conmigo misma y con otros. Ricardo se dio cuenta de que Paloma tenía una vida completa y rica que no dependía de impresionar a nadie más. ¿Cómo haces para mantener el equilibrio? Porque entendí temprano que ser exitosa en una sola área de la vida no te hace una persona completa. Mi padre es brillante en los negocios, pero también es un gran padre, un buen amigo y un hombre que encuentra alegría en cosas simples. Después del café, Paloma sugirió caminar por el Parque México. Era algo que Ricardo nunca había hecho. Simplemente caminar sin un destino específico, sin una agenda, sin un propósito comercial. ¿Vienes aquí seguido?, preguntó mientras paseaban por los senderos sombreados. Casi todos los domingos.
Es mi manera de desconectarme de la semana y reconectarme conmigo misma. ¿Desconectarte cómo? Apago el teléfono. No pienso en el trabajo. No planeo nada. Solo existo en el momento presente. Ricardo se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había apagado su teléfono por más de una hora. «¿Puedo hacerte una pregunta que tal vez sea muy directa?», dijo Paloma. «Después de todo lo que me has preguntado hoy, creo que ya pasamos el punto de preocuparnos por ser demasiado directos. ¿Por qué realmente me invitaste a este café? ¿Qué quieres de mí?». Ricardo se detuvo caminando, dándose cuenta de que era una pregunta fundamental que había estado evitando hacerse a sí mismo. «Al principio creo que quería ganar, demostrar que podía conquistarte como había conquistado a todas las demás mujeres en mi vida. ¿Y ahora? Ahora creo que quiero algo completamente diferente. Quiero entender cómo vives tu vida de una manera que parece tan auténtica. Quiero aprender a ser el tipo de persona que no necesita impresionar a otros para sentirse valiosa. ¿Y por qué crees que yo puedo enseñarte eso? Porque en una conversación de 2 horas me has hecho cuestionar más cosas sobre mi vida que cualquier otra persona en los últimos 10 años». Se sentaron en una banca bajo un árbol grande. Paloma se quedó en silencio por varios minutos, claramente considerando algo importante. «Ricardo, puedo ayudarte a explorar estas preguntas, pero necesitas entender algo. No puedo ser tu proyecto de renovación personal. No puedo ser la razón por la que cambias. Tienes que querer cambiar por ti mismo». «Lo entiendo». «¿Lo entiendes realmente? Porque he visto a hombres como tú antes. Se enamoran de la idea de una mujer diferente y piensan que estar con ella los convertirá automáticamente en mejores personas. No funciona así. ¿Qué necesitaría hacer para demostrarte que es diferente? Necesitarías empezar a vivir de manera diferente, incluso cuando yo no esté cerca. Necesitarías encontrar maneras de reconectarte con las cosas que sacrificaste por tu carrera. Necesitarías aprender a valorar a las personas por quienes son, no por lo que pueden hacer por ti. ¿Estarías dispuesta a, no sé, pasar tiempo conmigo mientras figuro eso?» Paloma lo miró cuidadosamente. «¿Como amigos? Como lo que sea que funcione. Solo, no quiero que esta conversación termine aquí. Está bien, pero hay condiciones». «¿Cuáles?» «Primero, nada de regalos caros, cenas en lugares exclusivos o intentos de impresionarme con tu dinero. Si vamos a conocernos realmente, tiene que ser como personas normales». «Entendido». «Segundo, quiero que reconectes con algo que solías amar antes de que te obsesionaras con los negocios. Dijiste que tocabas guitarra. Empieza ahí». «¿En serio?». «En serio». «Y tercero, quiero que hagas algo bueno por alguien que no puede hacer nada por ti a cambio. Trabajo voluntario, caridad, algo que te saque de tu burbuja de privilegio». Ricardo sintió una mezcla de nerviosismo y emoción ante los desafíos que Paloma le había puesto. «¿Y si hago todo eso? Entonces veremos qué tipo de hombre eres realmente cuando no estás escondido detrás de tu dinero y tu poder». Mientras se despedían esa tarde, Ricardo se sintió más motivado de lo que había estado en años. Por primera vez, tenía metas que no tenían nada que ver con ganancias financieras o expansión comercial. Tenía metas que tenían que ver con convertirse en una mejor persona. Y por primera vez en mucho tiempo, esas metas se sentían más importantes que cualquier trato comercial que hubiera cerrado jamás. 2 semanas después del café en la Roma Norte, Ricardo había tomado decisiones que habrían sorprendido a cualquiera que lo conociera. El lunes por la mañana, en lugar de ir directamente a su oficina, se detuvo en una tienda de música y compró una guitarra acústica. No una guitarra cara y llamativa, sino un instrumento simple y funcional. Esa misma tarde, canceló 3 reuniones de negocios para tomar su primera lección de guitarra en 10 años, con un maestro que había encontrado en línea, un músico de 60 años que daba clases en su casa en la colonia Doctores. «¿Hace cuánto que no tocas?», preguntó el maestro don Fernando mientras afinaba la guitarra de Ricardo. «Unos 10 años. Solía tocar en la universidad, pero lo dejé cuando empecé a trabajar». «¿Y qué te hizo volver?». Ricardo consideró cómo responder sin sonar completamente ridículo. «Alguien me hizo darme cuenta de que había perdido partes importantes de mí mismo por el camino». Don Fernando asintió, como si esa fuera una respuesta completamente normal. «Pasa seguido. La vida nos distrae de las cosas que realmente importan.
Lo bueno es que la música siempre está ahí esperando cuando estamos listos para regresar. Durante la siguiente hora, Ricardo redescubrió la alegría simple de crear música. Sus dedos estaban rígidos y le dolían, pero la sensación de tocar acordes familiares despertó algo en él que había estado dormido durante años. Mientras tanto, había comenzado a investigar oportunidades de voluntariado. Después de varias llamadas, se registró para ayudar en un comedor comunitario en la colonia Doctores los sábados por la mañana. No había mencionado su nombre completo o su posición empresarial. Simplemente se presentó como Ricardo y dijo que quería ayudar. El primer sábado llegó a las 6 de la mañana para ayudar a preparar desayunos para familias de bajos recursos. La coordinadora, una mujer enérgica llamada Socorro, lo puso inmediatamente a trabajar cortando verduras. ¿Primera vez haciendo esto?, preguntó mientras le enseñaba la técnica correcta para picar cebolla. Sí, no tengo mucha experiencia en cocinas. Se nota, dijo con una sonrisa, pero tienes buena actitud. Eso es lo que importa. Durante las siguientes 4 horas, Ricardo sirvió comida, limpió mesas y tuvo conversaciones con personas cuyas vidas eran completamente diferentes a la suya. Una madre soltera que trabajaba 3 empleos, un hombre mayor que había perdido su trabajo en la construcción, una familia que había llegado de Oaxaca buscando mejores oportunidades. Por primera vez en años, Ricardo se sintió útil de una manera que no tenía nada que ver con generar dinero. Esa tarde, le mandó un mensaje de texto a Paloma. Guitarras, más difíciles de lo que recordaba. Voluntariado, más gratificante de lo que esperaba. ¿Café esta semana? Su respuesta llegó 1 hora después. Me da gusto escuchar eso. Miércoles 4 p.m., mismo lugar. El miércoles, Ricardo llegó al café con las manos ligeramente callosas por la guitarra y una energía diferente. Paloma lo notó inmediatamente. Te ves diferente, más relajado tal vez. Me siento diferente. Ha sido una semana reveladora. Cuéntame. Ricardo le habló sobre sus lecciones de guitarra, sobre el voluntariado en el comedor, sobre cómo había empezado a caminar por las mañanas en lugar de ir directamente a la oficina. ¿Y cómo se siente todo eso? Al principio se sintió extraño, como si estuviera jugando a ser otra persona, pero ahora se siente más auténtico que cualquier cosa que haya hecho en años. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Qué? Que las versiones más auténticas de ti mismo son las que no tienen nada que ver con ser un millonario exitoso. Ricardo consideró esto. Es verdad, en el comedor nadie sabe quién soy profesionalmente. Me valoran por lo que contribuyo en el momento, no por mi cuenta bancaria. ¿Y eso te molesta? En absoluto. Es liberador. Paloma sonrió, y Ricardo pudo ver que había genuina admiración en sus ojos. Ricardo, puedo ver que realmente estás haciendo un esfuerzo, no solo para impresionarme, sino para reconectarte contigo mismo. ¿Eso significa que estoy pasando tus pruebas? No eran pruebas, eran oportunidades para que te redescubrieras. ¿Y qué piensas de lo que he descubierto? Paloma se inclinó hacia adelante. Creo que el hombre que está sentado frente a mí ahora es mucho más interesante que el que conocí en el restaurante hace un mes. ¿Lo suficientemente interesante como para una cita real? ¿Qué tienes en mente? Bueno, he estado pensando. El sábado después del voluntariado, ¿te gustaría venir conmigo a clases de guitarra? Don Fernando dijo que podría traer a alguien para una lección de dueto. Paloma se rió. ¿Me estás invitando a una cita de guitarra? Es lo más romántico que se me ocurre que no involucre gastar una fortuna. En realidad es bastante encantador. Sí, me gustaría. Hay algo más que quiero contarte, dijo Ricardo poniéndose serio. Esta semana, mientras estaba haciendo voluntariado, conocí a una familia que está pasando por dificultades económicas. El padre perdió su trabajo, tienen 3 niños pequeños y están atrasados en el alquiler. Y quise ayudarlos financieramente, pero entonces recordé lo que dijiste sobre hacer el bien sin que las personas puedan hacer algo por ti a cambio. Así que hablé con Socorro, la coordinadora, y juntas creamos un pequeño programa donde el padre puede hacer trabajos de mantenimiento en el comedor a cambio de un salario justo. ¿Le diste trabajo? Le di dignidad, una oportunidad de ganarse el dinero que necesita en lugar de simplemente recibirlo como caridad. Paloma lo miró con una expresión que Ricardo no había visto antes.
respeto genuino. Eso es realmente considerado, Ricardo. Aprendí de ti. Me hiciste entender que las personas necesitan ser valoradas, no rescatadas. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? ¿Qué? Que no me contaste esto para impresionarme. Lo hiciste porque era lo correcto. Y después pensaste en contármelo. ¿Cómo lo sabes? Porque el Ricardo que conocí hace un mes habría empezado la conversación con esa historia. El Ricardo de ahora la mencionó casi de casualidad. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno procesando qué significaba esta evolución para lo que estaba creciendo entre ellos. Paloma, hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿crees que es posible que alguien como yo realmente cambie? No solo superficialmente, sino fundamentalmente. Creo que ya lo has hecho, Ricardo. La pregunta ahora es si puedes mantener estos cambios cuando las cosas se pongan difíciles, cuando la presión del trabajo regrese, cuando tengas que elegir entre tus viejos hábitos y tu nueva manera de vivir. ¿Y tú estarías dispuesta a estar ahí mientras descubro eso? Paloma extendió su mano sobre la mesa y Ricardo la tomó. Me gustaría intentarlo, pero como socios, Ricardo, como dos personas que se están conociendo realmente, no como un proyecto de mejoramiento personal. Como socios, acordó él. Aunque debo advertirte que todavía estoy aprendiendo cómo hacer esto. Yo también. Nunca había salido con alguien que tuviera que desaprender ser millonario para aprender a ser humano. Ambos se rieron, y Ricardo se dio cuenta de que por primera vez en su vida adulta se sentía como si estuviera enamorándose de alguien que lo conocía realmente. No solo la versión exitosa y pulida que había presentado al mundo durante tantos años. 2 meses después de su primera cita real, Ricardo y Paloma habían establecido una rutina que habría sido impensable para el antiguo Ricardo. Los sábados por la mañana hacían voluntariado juntos en el comedor comunitario. Las tardes de los miércoles tomaban lecciones de guitarra con don Fernando. Y los domingos paseaban por diferentes mercados locales donde Paloma le enseñaba a apreciar la comida auténtica mexicana. Ricardo había descubierto que era genuinamente feliz, de maneras que no había experimentado en años. Su trabajo seguía siendo importante, pero ya no consumía cada momento de su vida. Había empezado a delegar más responsabilidades y a rechazar reuniones que no fueran absolutamente esenciales. Sin embargo, su nueva perspectiva de vida estaba a punto de enfrentar su primera prueba real. Un martes por la mañana, Ricardo estaba en su oficina practicando guitarra durante su hora de almuerzo, cuando Andrea entró con una expresión de pánico. «Señor Belmont, tenemos una crisis. Los inversionistas japoneses de la expansión hotelera están amenazando con retirarse del proyecto. Quieren una reunión de emergencia mañana y si no los convencemos de quedarse, perderemos $150 millones. Ricardo sintió el familiar tirón de adrenalina que solía acompañar las crisis de negocios. Su primer instinto fue cancelar todo y dedicar las siguientes 48 horas a salvar el trato. Pero entonces recordó que había prometido llevar a Paloma a una exposición de arte esa noche, y que mañana por la noche tenían planes de cenar con los padres de ella por primera vez. «¿Qué opciones tenemos?», preguntó, guardando la guitarra. «Podríamos mover la reunión para el jueves, pero ellos insisten en que sea mañana o nada. También necesitaríamos que cancelara todos sus compromisos personales para preparar la presentación». Era exactamente el tipo de situación donde el antiguo Ricardo habría sacrificado sin dudarlo cualquier plan personal. Pero ahora, mientras miraba por la ventana de su oficina, se dio cuenta de que tenía una decisión que tomar sobre qué tipo de hombre quería ser. «Andrea, programa la reunión para mañana a las 2 p.m., pero no voy a cancelar mis planes de esta noche. Prepara el equipo para una sesión de trabajo temprano mañana, pero esto se maneja en horario de oficina». «Señor, ¿está seguro? Este trato podría hacer o deshacer el proyecto más grande de la empresa». «Estoy seguro. Si los inversionistas japoneses realmente quieren trabajar con nosotros, entenderán que tenemos vidas fuera de los negocios. Si no, tal vez no son los socios adecuados para nosotros». Esa noche, mientras caminaba con Paloma por la exposición de fotografía en el Centro Cultural Elena Garro, Ricardo le contó sobre la crisis en el trabajo. «¿No deberías estar en tu oficina preparándote?», preguntó Paloma. «El antiguo yo estaría ahí, pero he aprendido que los negocios importantes
se pueden manejar sin sacrificar todo lo demás. ¿No tienes miedo de perder el trato? Claro que sí, pero tengo más miedo de perder la vida que he estado construyendo fuera del trabajo. Paloma se detuvo frente a una fotografía de una familia mexicana compartiendo una comida casera. ¿Sabes qué me gusta más de esta imagen? ¿Qué? Que muestra que la riqueza real no se mide en dinero. Estas personas tienen algo que el dinero no puede comprar: conexión genuina. Es lo que he estado aprendiendo contigo, que las cosas más valiosas de la vida no tienen precio, incluso si pierdes 150 millones de dólares mañana. Incluso entonces, porque he descubierto que prefiero ser un hombre menos rico, pero más completo, que un millonario exitoso, pero vacío. La reunión del día siguiente fue tensa. Los inversionistas japoneses, liderados por el señor Tanaka, expresaron sus preocupaciones sobre el proyecto y cuestionaron algunos aspectos financieros. Ricardo presentó sus argumentos con la preparación que había hecho esa mañana, pero sin la desesperación que habría mostrado en el pasado. «Señor Belmont», dijo el señor Tanaka, «apreciamos su presentación, pero sentimos que tal vez no está dando a este proyecto la prioridad total que requiere. Señor Tanaka, puedo asegurarle que este proyecto tiene mi total atención profesional, pero también puedo asegurarle que dirijo una empresa donde valoramos el equilibrio y la sostenibilidad a largo plazo, no solo las ganancias inmediatas. ¿Está diciendo que hay otras prioridades además de este trato? Estoy diciendo que las mejores decisiones de negocios se toman cuando uno mantiene una perspectiva equilibrada de la vida. Un CEO que solo vive para el trabajo toma decisiones desesperadas. Un CEO que tiene una vida completa toma decisiones inteligentes». Hubo un largo silencio. Ricardo sabía que había arriesgado todo con esa respuesta, pero también sabía que era la verdad. Finalmente, el señor Tanaka sonrió ligeramente. «Señor Belmont, en Japón valoramos el concepto de Ikigai, el equilibrio entre lo que amas, lo que el mundo necesita, en lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar. Me parece que usted ha encontrado su Ikigai. Eso significa que queremos trabajar con alguien que entiende que el éxito verdadero incluye más que solo dinero». El trato sigue en pie. Esa noche, durante la cena con los padres de Paloma en la Perla Negra, Ricardo se sintió más nervioso que en cualquier reunión de negocios. Don Roberto Ruiz, el fundador del restaurante, era un hombre de 60 años con manos callosas y ojos que habían visto mucho mundo. «Entonces, Ricardo», dijo don Roberto después de que ordenaran, «Paloma me dice que has estado haciendo algunos cambios en tu vida». «Sí, señor. Su hija me ha enseñado mucho sobre lo que realmente importa». «¿Y qué es lo que realmente importa?» «Las relaciones auténticas. Encontrar propósito más allá del éxito financiero, contribuir a algo más grande que uno mismo». La madre de Paloma, doña Carmen, una mujer cálida que había estado observando silenciosamente, finalmente habló. «¿Y qué le das a nuestra hija a cambio de todas estas lecciones?» Era una pregunta directa que merecía una respuesta honesta. «Le doy mi compromiso de ser el mejor hombre que puedo ser. Le doy mi palabra de que nunca intentaré cambiarla o comprarla. Y le doy mi promesa de que construiré una vida que valga la pena compartir, no solo una cuenta bancaria impresionante». Don Roberto asintió lentamente. «El dinero se puede perder, hijo. El carácter no. Si realmente has cambiado como dices, entonces mi hija ha elegido bien». Más tarde esa noche, mientras caminaban por el jardín de los padres de Paloma, Ricardo se detuvo bajo un naranjo iluminado por luces suaves. «Paloma, hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué?» «Hace 3 meses me dijiste que ninguna mujer podía conmigo. Tenías razón, pero no por las razones que pensabas». «¿Qué quieres decir?» «Ninguna mujer podía conmigo porque yo no era un hombre con quien se pudiera estar realmente. Era una fachada, una actuación, una versión vacía de lo que pensaba que debía ser el éxito». Ricardo se arrodilló y sacó un anillo simple pero hermoso, no ostentoso, pero claramente elegido con amor. «Ahora soy un hombre diferente, no perfecto, pero auténtico. Un hombre que entiende que el amor verdadero no se compra, se gana. Un hombre que sabe que la riqueza real viene de compartir la vida con alguien que te hace mejor persona». «Ricardo», susurró Paloma. «Paloma Ruiz, ¿te casarías conmigo?» «No con mi dinero».
no con mi estatus, sino conmigo, con el hombre que tú ayudaste a encontrar debajo de todo eso. Paloma se acercó y tocó su rostro suavemente. Ricardo Belmont, el hombre arrogante que conocí hace 3 meses, no tenía ninguna posibilidad conmigo, pero este hombre, el que toca guitarra, el que sirve desayunos a familias necesitadas, el que elige el amor sobre los negocios, con este hombre sí me casaría. ¿Ese es un sí? Es un sí rotundo. Mientras se besaron bajo las estrellas, Ricardo se dio cuenta de que había ganado algo mucho más valioso que cualquier trato comercial. Había ganado el amor de una mujer que lo conocía completamente y lo amaba no a pesar de sus fallas, sino por su disposición a enfrentarlas y cambiar. Y Paloma había demostrado que tenía razón desde el principio. Ninguna mujer podía con el antiguo Ricardo Belmont. Pero el hombre en el que se había convertido era exactamente el tipo de persona con quien una mujer inteligente y auténtica querría pasar el resto de su vida.